Bienvenidos de vuelta a su rincón favorito del ciberespacio, donde la verdad del espectáculo turco se sirve sin rodeos y con una buena dosis de picante. Espero que estén listos para un festín de información, porque hoy tenemos un plato fuerte que promete dejarles con la boca abierta. ¿Recuerdan la pareja dorada, el epítome del amor turco, Hande y Kerem? Pues bien, abróchense los cinturones porque su cuento de hadas ha sufrido un terremoto de proporciones épicas. El titular Kerem al rescate, drama inesperado en casa de Hande. ¿Qué pasó? No es un simple gancho para captar su atención, es la puerta de entrada a una realidad mucho más compleja y francamente más jugosa. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de chismes, necesito su ayuda. Si son nuevos en este canal, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola exclusiva. Les prometo que aquí encontrarán las noticias más frescas, los rumores más calientes y el chisme de la más alta calidad. Y a todos ustedes, mis fieles seguidores, 1.000.000 de gracias. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa esta máquina de chismes. Ahora sí, sin más dilación, vamos a desentrañar el misterio que se esconde tras las puertas de la casa de Hande. Como todos saben, Hande y Kerem han construido una imagen de perfección que raya en lo irreal. Vacaciones en paraísos exóticos, apariciones deslumbrantes en alfombras rojas, mensajes melosos inundando las redes sociales, parecía que su burbuja de felicidad era impenetrable. Pero como reza el viejo adagio, no todo lo que brilla es oro. Y en este caso, la fachada de perfección se agrietó de la manera más inesperada. Todo comenzó con una simple llamada telefónica, un evento fortuito que desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba la fortaleza de su relación. Hande se encontraba en su hogar, inmersa en los preparativos para una sesión de fotos de alto calibre para una revista de renombre internacional. El ambiente era de calma tensa, con su equipo de estilistas y maquilladores trabajando diligentemente para transformar a la actriz en la musa que cautivaría al mundo. De repente el silencio fue interrumpido por el timbre del teléfono. Era la señora Aise, su vecina, una anciana entrañable con la que Hande había forjado una amistad genuina. La señora Aise, con la voz ahogada por el pánico, le comunicó que un olor a crea quemado emanaba de su apartamento y que temía lo peor. Hande, presa de la angustia, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La señora Aise, que vivía sola y sufría de movilidad reducida, era particularmente vulnerable. La simple idea de que pudiera estar en peligro la llenó de un temor paralizante. Inmediatamente intentó comunicarse con los servicios de emergencia, pero la línea estaba saturada. El tráfico en Estambul, como de costumbre, era un caos infernal, y la perspectiva de esperar la llegada de los bomberos la desesperaba. En un instante de lucidez pensó en Kerem. Él se encontraba en un evento promocional a escasas cuadras de distancia. Sin vacilar, lo llamó y le explicó la crítica situación. Kerem, al percibir la desesperación en la voz de Hande, interrumpió abruptamente la entrevista que estaba concediendo y abandonó el recinto a toda prisa. Sus representantes, consternados, intentaron disuadirlo, argumentando que no podía simplemente desertar del evento. Pero Kerem, con una determinación inquebrantable, respondió que la vida de una persona estaba en juego y que no podía permitirse perder ni un segundo. Según testigos presenciales, Kerem salió del edificio como alma que lleva el diablo, se subió a su coche y condujo a toda velocidad hacia el apartamento de Hande. Al llegar, se encontró con una escena caótica. El humo se filtraba por las ventanas del apartamento de la señora Aise, y un grupo de vecinos se había congregado en la calle, observando la escena con creciente preocupación. Sin dudarlo, Kerem se abrió paso entre la multitud y se dirigió a la entrada del edificio. Los vecinos, alarmados, intentaron detenerlo advirtiéndole del peligro que implicaba entrar. Pero él, con una serenidad inquebrantable, les aseguró que debía cerciorarse de que la señora Aise estuviera a salvo. Subió las escaleras de dos en dos, tosiendo por el humo cada vez más denso que impregnaba el ambiente. Al llegar al apartamento de la señora Aise, golpeó la puerta con fuerza. Al no obtener respuesta, no titubeó en derribarla con una patada. La imagen que encontró al otro lado era desoladora. El apartamento estaba inundado de humo, y las llamas comenzaban a extenderse por la cocina. La señora Aise yacía inconsciente en el suelo, cerca del foco del incendio. Kerem, sin pensarlo dos veces, se cubrió la boca con su camisa y se adentró en el apartamento en llamas. Con un esfuerzo sobrehumano, logró levantar a la señora Aise y sacarla a rastras del edificio.
La llevó hasta la calle, donde los vecinos la recibieron con un grito de alivio. En ese momento los bomberos llegaron al lugar y comenzaron a combatir el incendio. Afortunadamente lograron sofocar las llamas con relativa rapidez, evitando que se propagaran a otros apartamentos. La señora Aise fue atendida por los paramédicos y trasladada al hospital, donde se recupera satisfactoriamente. La noticia del acto heroico de Kerem se propagó como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la historia, ensalzando su valentía y su altruismo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y gratitud hacia el actor. Muchos lo aclamaron como un verdadero héroe, un modelo a seguir. Pero, ¿qué había provocado el incendio? Según las investigaciones, la señora Aise había dejado una olla con aceite al fuego y se había quedado dormida. El aceite, al recalentarse, había provocado un incendio que se propagó rápidamente por la cocina. Ahora, aquí viene el giro más inesperado de la historia. Resulta que durante el rescate, Kerem sufrió quemaduras leves en las manos y en el rostro. Afortunadamente no fueron graves, pero sí lo suficientemente significativas como para que Ande se sintiera profundamente afectada. Al llegar al hospital y ver a Kerem con las quemaduras, Ande no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con fuerza y le agradeció por haber salvado la vida de la señora Aise. Los testigos describieron el momento como conmovedor, cargado de amor y ternura. Sin embargo, tras el susto inicial, la tensión comenzó a aumentar. Ande, visiblemente alterada, le reprochó a Kerem por haber arriesgado su vida de esa manera. Le dijo que entendía su impulso de ayudar, pero que no podía soportar la idea de perderlo. La discusión se intensificó y, según nuestras fuentes, ambos elevaron el tono de voz. Ande le recriminó a Kerem por no haber medido las consecuencias de sus actos y por haberla sometido a una angustia extrema. Kerem, por su parte, replicó que no podía quedarse de brazos cruzados mientras una persona estaba en peligro y que, de encontrarse en una situación similar, actuaría de la misma manera sin dudarlo. La acalorada discusión culminó con Ande abandonando el hospital, visiblemente enfadada. Kerem se quedó solo, sumido en la reflexión sobre lo sucedido. Esta es, mis queridos chismosos, la verdadera historia detrás del titular, Kerem al rescate, drama inesperado en casa de Ande. ¿Qué pasó? Un acto de valentía incuestionable, sí, pero también el detonante de una crisis en la relación de una de las parejas más queridas de Turquía. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿servirá esta crisis para fortalecer el vínculo entre Ande y Kerem, o marcará el principio del fin? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hoy les hemos revelado cómo Kerem, impulsado por su coraje, rescató a la vecina de Ande de un incendio en su apartamento. Si bien su acción fue heroica, también desencadenó una fuerte discusión con Ande, quien temió por su seguridad. Este incidente ha puesto a prueba la relación de la pareja, dejándonos en la incertidumbre sobre su futuro. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora los invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al arriesgar su vida para salvar a la señora Aise? ¿O consideran que Ande tiene motivos para estar preocupada por su seguridad? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.